unidos hoy, amén. Espero que vengas muy animado hoy, amén. Yo veo que estamos un poco serios, por lo cual te voy a pedir que nos pongamos de pie, amén. Hoy es una fiesta para la iglesia, amén. Hoy venimos a darle gracias a Dios porque nos ha dado muchas bendiciones. Agradecemos a Dios a través de la alabanza. Un aplauso a Dios por la alabanza que nos ha permitido hoy. Vamos a prepararnos para un evento muy especial. Puedes tomar asiento. Vamos a agradecer a Dios porque, hermanos, nos ha dado tanto. ¿Saben? Cuando pienso en lo que estamos haciendo, me anima tanto ver lo que Dios ha realizado. Espero que tú estés animado hoy, amén. Espero que vengas con el mismo gozo, con el mismo ánimo, porque Dios quiere brindarnos alegría, brindarnos gozo, brindarnos esperanza a cada uno de nosotros. ¿Saben? Este año es muy especial para la iglesia porque estamos celebrando en la iglesia. Este año se cumplen 25 años de que la iglesia fue plantada aquí en Monterrey, amén. Por eso es un año de celebración, es un año donde tenemos diferentes eventos, donde Dios se va como cada año va a hacer su presencia. Por eso le hemos puesto con su presencia, no la nuestra, sino la presencia de Dios en nuestras vidas por todo este tiempo. Hoy es la ofrenda especial. En el mes de agosto vamos a celebrar el aniversario de la iglesia, amén. Y el propósito principal, hermanos, es regocijo para la iglesia, es regocijo para nosotros pensar que en esos años, alguno de nosotros en cada año, aquí hay hermanos de todas las etapas de la iglesia, Dios se ha manifestado y nos ha mostrado su gran amor hacia nosotros, amén. Nos sacó de algo donde nosotros estábamos, pero lo más importante es que nosotros estábamos buscando y Dios quiere animarnos. Si tú vienes hoy por primera vez, lo que Dios desea, lo que Dios realmente nos está llamando, Él hace todo esto para llamar nuestra atención, para decirnos, ¿sabes qué? Te estoy buscando a ti, deseo que estés tú aquí conmigo, quiero que vengas a mi familia, quiero que seas parte de. Dios no te quiere como un espectador, amén. Dios te quiere participando, te quiere activo. Y hermano, si tienes años en la fe, Dios te llama y te dice, anímate, sigue participando, sigue activo, porque esto no es para la gente, es para nuestro Dios, amén. Hoy vamos a poder estudiar en la Biblia. Pensaba mucho en lo que debemos de apreciar. A veces nos acostumbramos a venir a una reunión como esta. Nos acostumbramos a ver a los mismos hermanos. Nos acostumbramos a escuchar la alabanza, a escuchar de la Santa Cena y perdemos lo que Dios ha hecho. ¿Sabes que muchos de nosotros en el mundo nunca hubiéramos tenido tal vez ninguna relación? Tal vez si hubiéramos tú y yo en el mundo, conociéndonos en el mundo, nunca hubiéramos formado una amistad como la que podemos tener el día de hoy. ¿Sabes que algunos de nosotros ni nos dirigiríamos la palabra o viviríamos con odios y rencores en vez de estar unidos como a Cristo le agrada que vivamos? Pero ¿sabes? Dios nos llamó para poder convivir, para poder apreciarnos, para poder valorarnos. Y hoy es increíble poder tener esta familia, amén. Es increíble pensar, no solo nosotros, hermanos, tenemos hermanos alrededor de todo el mundo. Tenemos hermanos de la iglesia en Monterrey que están alabando ahorita con la iglesia en Montreal. Tenemos hermanos de la iglesia en Monterrey que están alabando con la iglesia en Alemania. Tenemos hermanos que están alabando con iglesias en Sudamérica. Es increíble cómo Dios trabaja, amén. Y dejamos de apreciar lo que Dios hace o lo que Dios puede hacer. Hoy vamos a enfocarnos, hoy vamos a estudiar una carta muy especial. Y vamos a ver ahí, este es el pasaje central que vamos, todos hemos oído, escuchado de una pequeña carta en el Nuevo Testamento de Filemón, la carta a Filemón. En el versículo 1, capítulo 1, en el versículo 15 y 16, es algo central del pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Mira lo que dice, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora, llegaron los mensajes de cumpleaños ahí, para que ahora y para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y hermano en el Señor. Es increíble pensar en esta carta, pensar en el pasaje. Hoy vamos a estudiar la carta, la carta de Filemón. Vamos a leerla, por favor, acompáñame. Pero quiero que enfoques en este pasaje. ¿Por qué? Es increíble como dice, ya no como un esclavo, sino como algo mejor.
Dios nos llama para algo mejor, para que nosotros estemos como hermano especial y especialmente muy queridos. Vamos a leer la carta. Versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha agradado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirva en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepara mi alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a tus oraciones. Te manda saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea por Cristo. Qué increíble carta, ¿eh? Es increíble, es una carta breve. Es la epístola más corta de Pablo. Y sin embargo está llena de la esencia del tema central, que es el perdón. De la esencia central, que es el corazón de la carta. Vamos a ver ahí en la parte donde se enfoca. Muevan tanto ahí el dedo, por favor. Vamos a hablar, hermanos, de algo increíble. Todos nosotros estamos aquí y en nuestra vida siempre buscamos algo. Buscamos pertenecer a algo, buscamos estar cerca de Dios. Buscamos una familia. A veces, aunque no pensemos que lo estamos buscando, lo estamos buscando. Y Dios nos ha traído. Pues la clase precisamente se llama Encontrando una familia. Algo increíble que tú y yo hemos hecho, hemos encontrado esa familia, ¿amén?
Hemos encontrado lo que Dios, tal vez lo que tú estabas buscando, lo que Onésimo estaba buscando, lo que todos buscamos. Y Dios está deseoso, está animado, quiere llamarnos, quiere tenernos en su presencia y quiere que encontremos esa expectativa que Él tiene para nosotros. Necesitamos como familia reconocer, valorar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha transformado en nuestra vida, y tal vez sin saberlo, como te decía, estamos buscando, y cuando llegamos, Dios cambia nuestra mentalidad, cambia los propósitos, cambia la manera de vivir que teníamos, y Dios hace una transformación. Lo primero que vamos a estudiar el día de hoy es precisamente, somos esclavos fugitivos. De acuerdo a lo que viste a la carta, estamos viendo el propósito de la carta, ¿verdad? En el versículo número 1, cuando escribe Pablo a Filemón, le dice, Pablo está en Roma, Pablo está, como todos sabemos, él está prisionero, está en una casa rentada por él y está bajo custodia, pero tiene la libertad y su casa es usada para proclamar el Evangelio, amén. Qué increíble que tenemos casas donde proclamar el Evangelio, amén. Si vamos a cualquier zona del área de Monterrey, tenemos casas y hermanos que permiten que el mensaje sea anunciado, porque Dios está llamando a la gente a encontrar la familia que tú y yo encontramos, y tu casa ahora es parte de lo que Dios quiere hacer. Él estaba escribiendo desde Roma, le estaba escribiendo a Filemón, que se encontraba en Colosas, y fíjate el ánimo, la descripción que él hace de él. Obviamente esta carta la envía por medio de Onésimo. Onésimo estaba en Colosas, pero va a Roma. Ahorita vamos a estudiar acerca de eso, pero Onésimo tiene que regresar. Pablo sabe que él tiene que regresar, y tiene que regresar a arreglar asuntos pendientes que él tenía. Muy posiblemente esta carta es una carta muy personal. Al mismo tiempo se mandó la carta a la iglesia de Colosas, y es enviada esta carta en forma personal. Muy posiblemente Apia era la esposa de Filemón y Arquipo era su hijo. Es lo que muchos eruditos piensan, por ser una carta enfocada y personal, dirigida específicamente a Filemón, para tratar el tema específico que tenían que tratar, que era el tema del perdón. Todos hemos recibido perdón, amén. Es el tema central. Esa es la razón por la cual tú y yo estamos reunidos aquí. El propósito principal de esta carta que él envía, esta carta fue escrita en el año 60. Y es increíble, Pablo habla que de su puño y letra, él estaba escribiendo esa carta, se le estaba mandando precisamente con Onésimo, él es el que estaba llevando esa carta. Pero algo impresionante, pensando en quién era Onésimo, fíjate la manera como Pablo describe a Filemón. Muy importante entender, porque tenemos que entender en esa época la esclavitud. No es que el Nuevo Testamento o la Biblia está en contra o aprobaba la esclavitud, pero lo que la Biblia hacía era una forma de vida en ese tiempo, en el primer siglo, específicamente en el Imperio Romano. Y lo que la Biblia hace es exhortar a los amos a cuidar a las personas que eran sus esclavos. Obviamente todo esto cambia después. ¿Cómo? Como en el cristianismo, cuando Roma se cristianiza toda Roma, entonces cambian las leyes y cambia todo, ¿verdad? Pero en el momento que la carta escrita es algo muy común en el Imperio Romano. Y entonces Pablo está hablando acerca está mandando esta carta con Onésimo, pero antes de hablar de Onésimo, fíjate cómo se expresa de Filemón, porque podemos tener la idea de otro Filemón, ¿verdad? Pero mira cómo le dice: siempre doy gracias a Dios al recordarte. Era increíble, Pablo no estaba mintiendo, no estaba tratando de decir, bueno, a ver si hacía hablando su corazón, ¿verdad? Pablo lo conocía, le está diciendo que era, en los primeros versículos dice que era compañero de trabajo, y lo que él está hablando es las características que Filemón tenía. Le decía: doy gracias al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y de tu fidelidad hacia el Señor y hacia todos los creyentes. Filemón no solo amaba a Dios, pero amaba a los creyentes. Filemón era un hombre que se había entregado, posiblemente convertido por Pablo, y se había convertido en trabajador de la iglesia, se había fomentado. Era un hombre rico que tenía, obviamente en su casa se reunía la iglesia,
de Colosas, y obviamente vemos ahí cómo le dice, él empieza a hablar de las características que tenía, características de fidelidad, características de amor. ¿Sabes lo que hace la diferencia en el cristianismo? Es nuestro amor, no cuando leemos la Biblia. Lo que hace nuestro cristianismo es la fidelidad que tenemos a Dios en las pruebas. Lo que hace nuestro cristianismo es el amor que tenemos a los no creyentes y a los creyentes. Lo que nos hace cristianos es el poder usar nuestras casas para que se proclame el evangelio de Dios, amén. Y de la misma manera, Pablo le está exhortando y está enseñando, está recordándole todas esas características. Fíjate cómo le dice, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz. Él se daba cuenta que había dentro de él esa actitud. Hermanos, ¿no es increíble estar reunidos? ¿No te anima el compañerismo que hay en la iglesia? A donde voltees dices, ay, mira, con él estuve en una charla, con él salí en una cita, mira, con aquel fuimos a compartir nuestra fe, mira, él y yo fuimos de misioneros a tal lugar. Es increíble el compañerismo que brota en la iglesia, y es lo que Pablo estaba resaltando precisamente de Filemón. Dice, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe, porque eso no brota de nuestra naturaleza, brota de la fe que tenemos en Cristo, amén. Dice, animado a eso, dice que sea de eficacia, ¿para qué? Para el reino. Hermano, tu amor me ha alegrado y me ha animado mucho porque me has reconfortado el corazón de los santos. ¿Sabes? No hay nada más increíble que el amor que tenemos en la iglesia. ¿Amén? La mayoría de nosotros llegamos a la iglesia dolidos, con actitudes, pero el amor de la iglesia nos salvó. Porque el amor de la iglesia nos mostró que había un Cristo verdadero. Nos enseñó que realmente valía la pena dejar todo por seguir a Él. Por eso estamos aquí hoy, amén. Porque Dios nos ha transformado. Pablo está exhortando todas esas características. Pero me anima mucho el versículo 7, como dice, hermano, tu amor me ha alegrado mucho. Voltea a ver al hermano que está a tu lado. ¿Te anima? Espero que te anime, amén. Dile, tu amor me ha alegrado. Piensa que ese hermano tal vez en otro tiempo nunca hubiera estado cerca de ti. Pobre Carleto está solo, lo dejaron ahí. Voltea para el otro lado. Has reconfortado el corazón. ¿Saben, iglesia? Ustedes han reconfortado el corazón de muchas personas. Hay personas que han ido llorando y hoy es tu hermano en la fe. Hay personas que llegaron sufriendo y hoy están contigo. ¿Sabes por qué? Porque la fe brota en nuestro corazón. Yo estoy diciendo que somos perfectos o que somos la última Coca-Cola del desierto. Lo que estoy diciendo es que nuestro amor brota de la fe que tenemos en Cristo. Y lo increíble de todo esto es pensar, cada uno estaba en diferentes lugares. Pablo estaba ahora ahí en Roma, Onésimo estaba con él en Roma por las circunstancias que había llegado, pero sabía, tengo que regresarlo. Como decía, rápidamente vamos a ver cómo era la esclavitud en esa época. La esclavitud en esa época, una quinta parte del imperio eran esclavos. Imagina la cantidad que había, se calcula que aproximadamente había 12 millones de esclavos en todo el imperio, no en Roma, sino en todo el imperio romano. Recuerda, conquistaron básicamente el mundo conocido en esa época. Los esclavos eran obtenidos por medio principalmente de las conquistas militares. En esta época ya la esclavitud era algo muy común, ya muchos esclavos, esto había ocurrido antes y ya era algo muy común que la esclavitud se hacía o se habían obtenido todos los esclavos por medio de las conquistas que hacía el imperio romano. Por lo tanto, aquí en el primer siglo ya muchos de los esclavos ya habían nacido como esclavos, o sea, heredaban la esclavitud. Entonces, si el hijo de un esclavo nacía, automáticamente se hacía esclavo de la familia o de la persona a la que pertenecía. Entonces, había diferentes tipos de esclavitud. Era muy fuerte. ¿Por qué? Porque básicamente no tenían derechos. Los esclavos eran propiedad del amo y el amo podía azotarlos, podía matarlos. Imagínate un amo en esa época, obviamente no como Filemón. Fíjate, ¿tú crees que Filemón hubiera hecho eso cuando Pablo está resaltando las características que él tenía? Claro que no. Pero a fin de cuentas, Onésimo era un esclavo.
y no quería vivir así, tal vez se cuestionaba todo ese tipo de cosas. La mayoría de los esclavos tenían trabajos muy diferentes. Había esclavos que trabajaban, todos hemos visto. Imagínate que tú eras esclavo y eras puesto como un gladiador. Era impresionante, yo creo que era el trabajo más fuerte que podía hacer un esclavo. O los que trabajaban en minas y granjas, obviamente era difícil trabajar ahí. Y dentro de la esclavitud, el mejor trabajo que podías tener era el de los trabajos urbanos. Era donde tú trabajabas, en la casa donde servías, y podías hacer, no sé, algunos había médicos esclavos, había de diferentes áreas donde podían utilizarlos y básicamente podían pasar como desapercibidos dentro de la sociedad, pero eran esclavos. Y obviamente dentro de todas las clases de trabajo que podían tener, la más cómoda en un sentido, obviamente era en los trabajos urbanos. Por otro lado, el esclavo fiel era muy posible que pudiera obtener su libertad, y que era dada obviamente por el amo. Y luego, algo muy importante, si tú lees las cartas, Pablo y en el Nuevo Testamento exhorta mucho a los amos a tratar, cómo deben de tratar a los esclavos, cómo deben de tratar a cada una de estas personas. Entonces necesitamos entender, la Biblia no es que fomenta la esclavitud, o Dios no es que fomenta la esclavitud, pero en ese tiempo así era la forma de vida, y obviamente Dios tenía un plan cómo todo eso iba a cambiar. Pero tenemos que entender que en el momento Él lo que exhorta es a los esclavos, exhorta a ser fieles a los amos y a los amos a tratar con amor y respeto a los demás. ¿Qué hizo Onésimo? Obviamente nos damos cuenta, imagínate que tú naciste esclavo. Obviamente Onésimo cometió un gran pecado, algo muy fuerte en esa época. Imagínate que él decía, ya no quiero ser esclavo. ¿Por qué yo soy esclavo y él no? ¿Por qué me pasó a mí? Yo puedo imaginarme un joven sintiendo esa angustia en su corazón y que dijo, yo no quiero ser esclavo, me voy a ir. ¿Qué hizo Onésimo? ¿Qué fue el pecado que cometió Onésimo? Pues obviamente violó la ley. Violó la ley, ¿por qué? Porque él no podía irse sin la autorización del amo. Y él se fue. ¿A dónde se fue Onésimo? Se fue a Roma. ¿Por qué se fue a Roma? Obviamente, imagina, la capital del imperio tenía aproximadamente 1 millón de habitantes. Entonces estaba pensando, me voy a ir, nadie me va a encontrar. Pensando, me voy libre, puedo vivir allá, puedo rehacer mi vida. Pero violó la ley que existía. Menospreció a su amo. ¿Sabes algo que él no pensó? Es que dentro de los males que él tenía muchos beneficios, porque vivía con el líder de la iglesia de Colosas. Vivía con un hombre que era su amo, pero había sido convertido al cristianismo, y entonces él tenía otra manera de pensar muy diferente. Yo estoy convencido que Onésimo se daba cuenta de la diferencia, y tal vez cuando huyó lo estaba pensando, ¿me iré, no me iré? Porque él veía la diferencia de cómo los amos trataban a sus esclavos, pero a fin de cuentas seguía teniendo en su lucha una pelea. ¿Por qué soy un esclavo? ¿No te ha pasado así? Que ves a la persona de al lado y dices, ¿por qué él no pasa lo que yo he pasado? ¿Por qué él no tiene los sufrimientos que yo he tenido? ¿Por qué él vive cómodamente y yo no? Siempre nos comparamos con alguien. Siempre pensamos que alguien vive mejor que nosotros, aún en la propia familia. Ay Dios, ¿por qué a mi hermano le diste tus talentos y a mí no? Dios, ¿por qué a él le diste más altura que a mí? ¿No es cierto? ¿Por qué él está como varita de nardo y yo no? Y ahí sí la culpa es de cada uno, ¿verdad? Pero él violó todo eso. Pero él estaba luchando porque menospreció, no valoró lo que tenía. No nos pasa así cuando no valoramos lo que tenemos. A veces tenemos que salir para darnos cuenta de dónde Dios nos ha sacado y decir, Dios, gracias por lo que tenemos. Probablemente para irse, ¿qué hizo? Robó. Tuvo que robar y me lo puedo imaginar en la lucha. Lo robo, no le quito esto, no se lo quito. No dice la Biblia que lo hizo, pero por lo que dice en el versículo 18, básicamente es seguro y es obvio cómo iba a ir. Tú sabes la distancia que había en ese tiempo, un día ve el mapa y la distancia que hay de Colosas, que había de Colosas a Roma, era enorme. Necesitaba financiar el viaje. ¿Y quién se lo iba a pagar? Nadie. Entonces tal vez con todo el dolor de su corazón digo, pues lo siento mucho, me duele, pero yo me voy. Y se fue. Por eso digo que tomó malas decisiones. ¿Has tomado malas decisiones? ¿Has tomado decisiones que te han marcado por el resto de tu vida? Sí, yo creo que todos hemos tomado malas decisiones.
que si hoy regresáramos el tiempo diríamos, no lo vuelvo a hacer, ¿sabes? No me vuelve a pasar esto, ya no lo vuelvo a hacer. Pero son experiencias que Dios nos deja, ¿sabes para qué? Para valorar a dónde Dios nos ha traído. Lo ha hecho para que tú y yo estemos conscientes que Él tenía un plan para nosotros. Lo más grave que hizo Onésimo, ¿sabes qué fue? Huyó de Dios. ¿Por qué huyó de Dios? Porque tú crees que si Filemón era el líder de la iglesia de Colosas, Onésimo era su esclavo, vivía en su casa y la iglesia se reunía en su casa. ¿Tú crees que Onésimo no había oído hablar de Cristo Jesús? Claro que había oído hablar. Había oído hablar de Pablo, tal vez había conocido a Pablo en el viaje a Éfeso. De acuerdo a la historia de las cartas, hay que leer las cartas para poder entender todo eso, ¿verdad? Pero lo importante es entender, él sabía, pero tal vez dijo, no Dios, si tú eres Dios, ¿por qué yo soy esclavo? ¿Cuántas veces no culpamos a Dios por las cosas que nos pasan? ¿Y sabes lo que hacemos? En lugar de enfrentarlo, huimos de Dios, corremos de Dios, nos separamos y decimos, Dios, yo no quiero, y vamos en dirección opuesta a lo que Él quiere de nosotros. ¿Sabes? Si Dios te trajo hoy esta mañana, es porque Dios te quiere en su presencia, amén. Dios desea que te acerques a Él. Y es una batalla. Tal vez estás luchando con la pureza, tal vez estás luchando con la amargura, tal vez estás luchando con algo que pasó en tu vida que te ha marcado. ¿Sabes qué? No hay ninguno de nosotros que no hayamos sido heridos por alguien en el mundo. Todos hemos sido por alguien heridos. Algunos con más gravedad, otros con menos, pero todos hemos sido heridos. Tristemente guardamos esas amarguras en el corazón. ¿Y sabes a quién culpamos? Adivina a quién culpamos. A Dios. Si eres Dios, ¿por qué me haces esto? Si de verdad tú existes, ¿por qué yo vivo como vivo? Y en nuestro corazón se empieza a crear amargura. Yo creo que Filemón, eso es mi creencia, creo que él apreciaba, creo que él valoraba, creo que él decía, wow, qué increíble. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo llegué a la iglesia, lo que me animó, ver a mis amigos transformados. El amigo que me invitó a la iglesia era egoísta, muy egoísta. Yo recuerdo a él en la preparatoria y era súper egoísta. Lo volví a encontrar, nos volvimos a reunir como 5 años después y vi un hombre transformado. ¿Y qué le pasó a este hombre? Él nunca pensaba en darle ya un aventón siquiera a un amigo a su casa. Y ahora llena su carro y los lleva a todos a su casa. ¿Qué mosca le picó? Este cuate se emborrachaba, aguantaba tomando todo el tiempo y míralo ahora, me desprecia una copa. ¿Qué le picó? Le picó el mosquito de la vida. Y le llegó profundo, hasta la sangre que lo transformó. ¿Sabes? Cuando yo lo vi dije, wow, esto es diferente, algo pasó, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué cambió así? Todos nosotros llegamos porque hemos visto esa transformación. Tristemente, Onésimo huyó, como todos, pensando que Dios no es lo que buscamos. Sin embargo, Dios nos llama a todos para estar en su presencia. Este esclavo fugitivo, segundo punto, era primero un esclavo fugitivo, ahora ese fugitivo se convierte en un siervo. ¿Sabes? Dios nos saca de donde hemos estado para transformarnos, para convertirnos en nuevas personas, amén. Onésimo planeaba esa ira, pero no sabía que Dios tenía otro plan. ¿Qué pasó con Onésimo? Pues llegó a Roma, y posiblemente en Roma, ¿qué pasa cuando haces algo indebido? Siempre las cosas te vienen encima. Tal vez se le acabó el dinero, tal vez la incertidumbre que tenía de me voy, no me voy, llegó. Y estando en Roma, te aseguro que no fue fácil llegar a una ciudad donde él era esclavo, donde tal vez no tenía papeles, donde no podía enfrentarse y enfrentar nuevos problemas. Y tal vez la lucha llegó, ¿y qué hago ahora? Ahora
no tengo dinero, ahora no tengo casa. ¿Se te ha cerrado el mundo alguna vez? ¿Y a quién recurres principalmente? ¿A la iglesia o a tu familia? Es impresionante. Hay muchas personas que han dejado la iglesia y que luego los primeros que recurren en buscar ayuda, ¿sabes a quiénes son? A los miembros de la iglesia. Porque saben que Dios nos ha dado un corazón diferente, que Dios nos ha cambiado. O espero que nos haya cambiado. Amén. Onésimo, Filemón le escribe a Pablo rogándole, le clama, le suplica, porque aunque él había sido convertido por Pablo, le dice, por eso aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes de hacer, yo Pablo, anciano ahora, prisionero en Cristo, te suplico. ¿No te anima a escuchar a un Pablo así? Tenía toda la autoridad, pero le está diciendo a Filemón, te suplico. ¿Por quién? Por tu esclavo. No, le dijo, por mi hijo. Fíjate, Pablo llegó a amarlo tanto, dice, por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser mi hijo mientras yo estaba preso. Pablo no perdía el tiempo, amén. Eso nos anima y nos reta, ¿no, hermanos? Él estaba preso y estaba predicando el mensaje. Él estaba ahí, tal vez podía recibir, era la ventaja que tenía, podía recibir gente en su casa y ahí anunciaba el mensaje, pero él no perdía el tiempo. Tan increíble que muchos fueron convertidos ahí en la prisión, en la casa. ¿Por qué? Porque llegaron. Dice, en otro tiempo era inútil. Y habla de las características, pero lo que me anima es la manera como se expresa mi hijo. No hay nada más especial que ver una persona convertida en la vida, transformada, cambiada, a decir, mira lo que Dios ha hecho en su vida, ¡qué increíble! ¿Sabes? Llegó el punto donde donde Onésimo tuvo que enfrentarse. Como te decía, ahí en la Biblia nos enseña, muchos fueron convertidos porque Pablo anunciaba el mensaje. Otra de las cosas increíbles es que su nombre significa útil. Y él le hace la diferencia, le dice, antes no era cristiano y nos era inútil, pero ahora nos puede ser útil, es súper útil. ¿Sabes tú que tú y yo somos útiles a Dios? ¿Sabes que Dios te llama a quitar esa vida de inutilidad? Esa vida donde vivimos a través de odios. Una familia no funciona porque vivimos en odios, corajes, y por eso tratamos de buscar. Por eso Dios nos ha dado la iglesia. Porque sabes que yo te puedo hacer útil, pero una vez que has hecho a un lado tus amarguras, no traigas tus amarguras a la iglesia, no traigas tus rencores a la iglesia, trae tu alegría, tu ánimo, tu gozo, tu fidelidad a Dios a la iglesia, porque si no somos inútiles al servicio de Dios. Dios desea y nos anima. Lo que me anima, Pablo vio, imagínate, lo vio cambiar. Muy posiblemente empezó a servir a Pablo en la cárcel, porque eso lo describe. Empezó a servir a él y vio y dijo, ¿sabes qué? Eso es increíble. Tal vez Onésimo, le dice, se alejó de ti, hizo mal. Y yo podría retenerlo aquí, pero es necesario que lo diga. ¿Ves las convicciones de Pablo? Pablo fácilmente pudo haber dicho, hermano, déjalo aquí, aunque sea tu esclavo, déjalo aquí, es útil para el reino. Pero Pablo tenía una convicción, este hombre tiene que arreglar lo que hizo. Tiene que presentarse y dar la cara con lo que haya hecho. Y lo manda, fíjate, lo manda con la carta para dársela a Filemón. Él es el que lleva la carta a Filemón, pero le dice, ya no como un esclavo, sino como algo mejor. ¿No te anima a ver cómo Dios ahora estaba viendo, ya no un esclavo, ahora como algo mejor? ¿Sabes? Nosotros éramos esclavos fugitivos. Vivíamos en nuestro pecado, vivíamos en la oscuridad, pero Dios nos llamó. Éramos inútiles porque no servíamos por la vida que llevábamos. Pero Dios nos transformó de inútiles a útiles en su presencia. Eso es lo más increíble. Cuando tú y yo pensamos en el propósito que Dios tiene para nosotros, es increíble pensar todo lo que Dios ha hecho. Claro, todo lo que pasó ahí, sin duda nos muestra
el propósito principal. Lo más importante, hermanos, en el versículo 18 le dice: si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra y te lo pagaré. Por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. ¿Sabes? Tú y yo estamos aquí porque Cristo hizo lo mismo. Por eso Pablo estaba exhortando lo mismo. Estaba haciendo lo mismo. Él tomó la deuda de Filemón y dice: yo me hago cargo. Tú y yo no hicimos nada. Estoy tan agradecido por Cristo en la Santa Cena que nos dio. Dios nos dio un regalo. Amén. Y no pagamos nada. ¿Sabes quién lo hizo? Cristo. De su puño y letra, con su sangre la firmó y nos dio la libertad. Éramos esclavos, fugitivos, y Él pagó nuestra deuda para que no fuéramos. Hoy somos libres, hermanos. Somos libres. Somos libres de vivir una vida recta, somos libres de vivir el amor de Dios, somos libres de apreciar la familia, somos libres de alabar a Dios, somos libres de hacer lo que queramos, siempre y cuando sea grato para Dios. Dios nos ha dado esa libertad y el precio lo pagó Él para hacernos libres. Último punto: siervos para Dios. Este hombre se convirtió de esclavo, ahora era un siervo, ya no era esclavo, ahora era un siervo. ¿Para quién? Para Dios, para la iglesia, para la familia. Colosenses nos habla, mira, él manda esa carta, dice: nuestro querido hermano, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará con detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de lo que sucede. ¿A quién estaba esperando? No solo llevaba a animar a la iglesia en Colosas, pero le estaba diciendo lo que iba a suceder. Ahora, ¿cuál era el deseo de Pablo? El deseo de Pablo es que Onésimo se quedara a servirle a él. El deseo de Pablo es que él estaba ahí, pero él tenía que ir a arreglar los pendientes que él tenía que hacer. Entonces, obviamente, Dios lo envía. Onésimo llega con la carta, se presenta. Ahí están las dos escrituras que nos muestran el deseo de Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Filemón mostró su gracia, mostró misericordia como Dios mostró a nosotros. Oye, hermanos, tal vez preguntas: ¿por qué todo esto? Yo mi pregunta hacia nosotros como iglesia: ¿valoramos la familia que Dios nos ha dado? ¿Valoramos lo que Dios ha puesto? ¿Valoramos a dónde Dios nos trajo? ¿Nos sentimos así? Que Dios mostró su gracia y misericordia cuando no la merecíamos. Yo te pregunto: ¿tú mereces el lugar en donde estás sentado? Yo no. ¿Por la vida que llevé? Yo no. ¿Por la forma como viví? Yo no. Pero la gracia, la misericordia, el amor de Dios, por eso esta carta lo que más enfatiza es el perdón de Dios a nuestra vida, pero no el perdón para hacer lo que queramos, el perdón para poder mostrar con ánimo, poder mostrar con alegría y valorar la familia que tenemos. ¿Sabes? Dios le estaba diciendo, Pablo le estaba diciendo a Onésimo: regresa, presente esa carta porque tienes que valorar lo que no habías valorado. Y si ya Filemón decide otra cosa, que sea lo que él quiera, pero tienes que presentarte ahí porque dejaste de valorar lo más increíble que tenías. Hermanos, Dios ha estado 25 años con la iglesia, ¿amén? ¿Has dejado de valorar? Ya no aprecias el venir los domingos a la iglesia, no valoras el cantar, no valoras tomar la Santa Cena, no valoras tener un hermano ahí. Dice la Biblia: te lo he enviado para que ahora no solo sea tu hermano, no solo sea tu hermano, sino un hermano querido. Ponte de pie, por favor. No te voy a regañar, ponte de pie. ¿Sabes qué? Dale un abrazo a tu hermano querido. Dile: hermano, no eres solo un hermano, eres un hermano especial, alguien querido, algo increíble para mí. ¿Sabes? Eso es lo que es la iglesia. Eso es lo que Dios nos ha traído. Eso es a lo que Dios nos llama. Y si tú no eres miembro de la iglesia, no te apures. Dios te está llamando a la iglesia, amén. Dios te está llamando a acercarte a Él para que estés cerca de Él. Ya, mucho abrazo, mucho beso. Tenemos que seguir. Fíjate en qué termina. Termina diciendo lo que Él quería que hubiera sido, lo que Él quería que hubiera pasado.
¿Sabes? Para terminar, es impresionante, dice la tradición, que Onésimo se volvió un servidor, primeramente de Pablo y de todos los apóstoles. Y cuando ellos fallecieron, fue su siervo, se dedicó su vida en servicio a Pablo y los apóstoles. Y cuando él, después de que murieron, él fue el obispo de la iglesia de Éfeso. ¿Sabes? La carta fue escrita en el año 60. En ese entonces Onésimo era un joven. En el año 110, el obispo de la iglesia de Antioquía, Ignacio, escribe una carta al obispo de la iglesia en Éfeso. En ese entonces, Onésimo, que uno pregunta, ¿será el esclavo? La tradición dice que sí, posiblemente era él. ¿Por qué? En ese entonces, imagínate, Onésimo tenía 20 años, 50 años después, ya tenía 70, que era la edad que básicamente un obispo podía servir en la iglesia. También porque en la carta hace referencia Ignacio a la epístola de Filemón y nombra a Onésimo 14 veces como el líder de la iglesia o el obispo de la iglesia en Éfeso. Se cree que falleció por no negar a Cristo, porque estuvo al frente en el imperio de Trajanos y él no negó nunca a Cristo y obviamente murió como mártir. Pero lo increíble de la tradición que nos dice, tal vez sí, tal vez no, pero es muy posible que cómo Dios puede transformar nuestra vida de inútiles a útiles. Cómo Dios nos ayuda a encontrar tal vez algo que tú has perdido y qué es lo que hoy nos llama tu familia. Yo te animo a que valores lo que tienes, lo que Dios nos ha dado, porque hermanos, para mí no hay dicha más grande que tener la familia. Esta historia se vuelve real y vamos a ver rápidamente un video, una historia de un hermano en la iglesia, de lo que Dios ha hecho para que este hermano encontrara esa familia que tú y yo buscamos. My name is Sokchimon. I live in Phnom Penh, Cambodia. I was born in 1973, and in 1975 is when the Khmer Rouge come into power. And I was living in the children camp for 2 years with many children. I was not allowed to see my parents, so I would stay there until one day in 1979 when the Vietnamese soldier came to rescue Cambodia. Early in the morning, when the Khmer Rouge soldier came into our village, they told us to evacuate. Everyone in the village was marched to the jungle. When we arrived at the jungle, Vietnamese soldier and the Khmer Rouge soldier clashed. The Khmer Rouge soldier was behind us, and they used us as a human shield. That time was the last time I saw my parents. I was running with many refugees. I was wandering in the jungle for several months. I learned to survive by eating leaf and root. I was 7 years old at that time. Eventually, I arrived at Phnom Penh city. While I was standing on the street, there is a woman who also refugee. She came to me and she asked me, "Where are your parents?"
I just keep crying. She told me that I will be your mother and you will be my son. And she took me to her family one day because she have 6 children, including myself, and she afraid that I will die. She sent me to another family who could take care of me. But after 1 year, they don't love me. They just beat me very hard. I was working in the field, and they do not allow me to go to school. After 4 years living with them, one day they beat me so hard, and my body was full of bleeding, and I started to running away. So I felt like life would be better if I have a good career. So I started to study English. One day when I was waiting for my English class to start, there's 2 brothers parked the motorcycle in front of me, and they handed out invitation card and say, "Brother, I would like to invite you to go to my church." And when I look at the card, I felt so happy. This is the first formal invitation in my life. And on Sunday, I went to church. I felt like this is so different people. They were so happy, so friendly, and everyone was singing with the leader. That same day, right after church, the brother invited me to study the Bible. And when I found out who Jesus was, I was so excited, and I decided to become a Christian in the same year. That was when I was 21 years old. I've been a disciple for 21 years now. I see how God blessed my life. I used to hate people. I used to not trust people. But now God has removed all that away. And I feel so much love by God and by His people. And I have the privilege to share this love. And in the last 2 years, I became the director of Goldstone School of Hope Worldwide. This school is great education from kindergarten to grade 12 and help them to become successful future leader for Cambodia. The disciples who are working there, they share the love of God with all the children. And I'm excited. And I'm excited to continue to share God's love as long as I continue to live. It's hard to know the value of a loving family until you lose them. There is no day pass by for me without thinking of my mother. And every time if I want to feel my mother hold me, I just hold my children. And I feel like I am the luckiest man in the world.